Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra. La escritura no es, no se debe solamente escudriñar un solo día. Tenemos libertad de poder meditar en la Biblia cualquier día de nuestra vida. Y en esta noche vamos a meditar en un tema que es muy bonito por la enseñanza que tiene hacia nosotros. El tema es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Nuevamente lo repito, el tema que en esta noche nos va a ocupar es la resurrección de Lázaro. Y esta enseñanza, o bueno, este hecho, está narrado en el libro de Juan, capítulo 11. Y lo que vamos a encontrar escrito en Juan 11, dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, cuando vino Cristo Jesús a la tierra, las cosas que hizo y las cosas que dijo son una forma de hablar de Dios, solo que ahora por medio de Cristo. Y estas enseñanzas que Cristo vino a dar de parte del Padre, pues son importantes que las entendamos. No solamente veamos los acontecimientos que el día de hoy vamos a estudiar como una historia, sino que veamos que hay detrás de ellos una enseñanza. Decíamos que vamos a hablar de la resurrección de Lázaro, y nosotros sabemos que en nuestra fe, dice Hebreos capítulo 6, versículo 2: de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas cosas, dice el versículo 1, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Entonces, el fundamento, pues, es en nuestra fe, en nuestra creencia, es la resurrección. De tal manera que hablar de la resurrección no es eh, algo que, que sea un tema muy complicado de entender. Es algo que se tiene que entender eh, cuando alguien comienza su conversión al conocimiento de Cristo, porque nosotros sabemos que Cristo resucitó de los muertos. Esa es una base de nuestra creencia. Y si Cristo resucitó de los muertos, dice en el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice Romanos, capítulo 6, versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios
como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Y nosotros entendemos que Cristo Jesús resucitó y así como Él resucitó, nosotros también, dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios, perdón, primera de Corintios capítulo 15, versículo, versículo 48. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, nosotros, una de nuestras bases en nuestra creencia es la resurrección. Claro que la resurrección que esperamos, la transformación de este cuerpo, dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esto es algo que va a acontecer a futuro. La resurrección que esperamos es una resurrección que todavía no se da. La esperamos a futuro y dice en el libro de Tesalonicenses que va a ocurrir cuando Cristo Jesús venga para reinar. Dice Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la resurrección que esperamos se va a dar cuando venga Cristo Jesús. Pero hay algunos que mencionaban desde el tiempo en que Pablo predicaba que la resurrección ya era algo que se presentaba en aquel tiempo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, esto pues es contrario a lo que encontramos en la Biblia. Dice segunda de Timoteo 2:18. Voy a leer desde el 17 para saber de quién está hablando. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han desencaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. Entonces, pues hay algunos que, no entendiendo lo que está escrito acerca de la resurrección, decían en aquel tiempo que ya la resurrección era hecha. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy especial y tiene una enseñanza. Y vamos a hablar de una resurrección que que se dio en el tiempo de Cristo Jesús y que la llevó a cabo Cristo Jesús. Y vamos a entender acerca de ella, entonces vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana.
Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una, eh, una reacción lógica de cualquiera que tiene a un enfermo, pues es buscar a a un médico. Nosotros sabemos que Cristo Jesús había mencionado que él era un médico. Por lo tanto, pues María y Marta mandaron a decirle el que tú amas, pues está enfermo. Dice así en el versículo 4. Bueno, miren, vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 9, para ir darnos cuenta de que la forma de actuar de alguien que tiene un enfermo, pues es buscar a un médico. Y dice Mateo capítulo 9, versículo 12. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores a arrepentimiento. Versículo 12. Y oyéndolo Jesús, eh, bueno, es que criticaban a Jesús, dice, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Lázaro estaba enfermo y buscaron sus hermanas a Cristo, porque él ya se había declarado que era un médico. Vamos a entender qué tipo de enfermedades trataba este médico. Y dice el versículo 4. Y oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad, Juan 11:4, no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que estuviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. ¿A qué se refería Cristo Jesús? A que Lázaro había ya muerto. La muerte física en la Biblia está descrita como un sueño, ¿sí? Como, como si alguien bajara a dormir. Así se le considera a la muerte. Y se dice en la Biblia que los que han muerto materialmente están durmiendo en el polvo. Así lo dice en el libro de Daniel, capítulo 12. Cristo Jesús, sabiendo esto, pues les habló de la muerte de Lázaro, de tal manera que esta enfermedad fue una enfermedad que le causó su muerte. Y fíjense que pues fue muy rápido de que sus hermanas le hicieron saber a Jesús que estaba enfermo, pues dice que todavía se enteró y pasó 2 días donde estaba y hasta después fue a Judea, en donde estaba esta ciudad donde vivía Lázaro y sus hermanas, Betania. Y dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Es una enfermedad que causa la muerte. En la actualidad, hermanos, hay muchas enfermedades que pueden causar al hombre la muerte. Y hay algunas que hasta la fecha, pues no son, eh, pues no son curables. Eh, Voy a citar algunas enfermedades que en la actualidad todavía no son curables. Por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Aunque se sabe que eh, los científicos en Rusia están muy aventajados para crear una vacuna y que pueda ser distribuida, pues todavía no se tiene la cura para todos de esta enfermedad. Entonces se considera como una enfermedad que produce la muerte, que te lleva a muerte y no tiene cura. También la diabetes, ¿sí? Estas enfermedades que estoy mencionando, pues no tienen cura y el hombre lo único que hace es tratar de controlar, eh, pues el daño que causan en el cuerpo del hombre. La esclerosis múltiple, el SIDA, el Alzheimer, el, la neurofibromatosis, es una enfermedad que tampoco tiene cura. Y nosotros pensamos, pues entonces, ¿qué enfermedad fue la que tuvo Lázaro que le causó tan rápido la muerte? Sigue diciendo, bueno, voy a volver a leer el versículo 4 para que entendamos un poquito acerca de esta enfermedad. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo es posible que diga que no es para muerte si le causó la muerte? ¿Será que Cristo Jesús no sabía que Lázaro iba a morir? Claro que sí. Entonces, ¿por qué dice que no es para muerte? Es una enfermedad que causa la muerte, pero dice que no es para muerte. Entonces debemos de poner mucha atención en esos detalles. Los vamos a explicar. Dice Juan 11, versículo 16. Perdón, versículo 15. Y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces Cristo Jesús le dice a sus discípulos que le da gusto que él no hubiera estado allá con Lázaro, sino que apenas iba con ellos a visitar a Lázaro. ¿Qué formas de hablar de Cristo Jesús? Era su amigo Lázaro y dice que pues siente alegría de que él no, alegría por los discípulos de que él no estuvo allá con Lázaro. Cualquiera diría, ¿le amaba o no le amaba? Porque dice que le amaba en versículos anteriores. Y cuando nosotros sabemos que alguien está enfermo, inmediatamente tratamos de ir a verlos. Pero Cristo Jesús no actuó de esa manera. Entonces, ¿qué enseñanza hay de que no fue inmediatamente a visitar a Lázaro? Dice el versículo 16. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense cómo no estaban entendiendo las frases que Cristo Jesús decía. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Fíjense que es muy importante ver esta narración. Si dice que se enteró Cristo Jesús, que le fueron a decir que Lázaro estaba enfermo, pues entonces vamos sacando unas cuentas. Si le fueron a decir,
quiere decir que tardaron en llegar las noticias hasta Cristo Jesús. Y que después de que Cristo Jesús se entera, todavía tarda en el lugar donde él estaba 2 días. Pero cuando llega ahí donde estaba María, Marta, se encuentra con que Lázaro ya había muerto 4 días antes. Entonces, diríamos que las noticias le llegaron cuando ya Lázaro muy posiblemente ya había muerto. Y cualquiera diría, pero Cristo Jesús llega un momento en que dice, Lázaro ya es muerto. Por fin, ¿cómo están esas cuentas? Estas cuentas lo que nos hacen ver es que hay una enseñanza en cómo se dicen las cosas y cuando Cristo dice, ya Lázaro murió. ¿Sí? Es como si cuando se entera Cristo, ya Lázaro ya hubiera muerto. ¿Sí? Y Cristo Jesús dice, bueno, menciona después, dice, Lázaro ya es muerto. Pero ahorita con calma vamos a ir tocando estos pasajes, no desesperemos para entender. Solamente pongamos atención en ellos. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En la Biblia, al día postrero se le conoce como el día último. Y sabemos que en el día último, en un día profético que viene, Cristo Jesús va a venir. De tal manera que Marta sabía que la resurrección en la Biblia está a futuro, la resurrección de los muertos para vida eterna. Y dice el versículo 25, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, estamos viendo este tema porque es muy importante que sepamos que hay una resurrección que se experimenta en esta vida. Y no quiero confundir la resurrección de los muertos que están dormidos en el polvo, va a ser a futuro. Pero hay una resurrección de la cual se habla aquí, que es una resurrección que experimentan los muertos, pero los muertos en pecados. Vamos a seguir leyendo. Y aquel que vive y cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, para no morir eternamente, es necesario vivir y creer. Entonces, para vivir a futuro, es necesario vivir en el presente. Este tema es un tema sencillo, pero tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos. Dice el versículo 27. Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Ella, como yo, levantándose prestamente, dice, levántase prestamente y viene a él. Versículo 30. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Las dos dicen lo mismo. Tanto Marta como María sabían que Cristo Jesús tenía el poder para sanar. Y voy a tocar algunos pasajes en donde vemos que Cristo Jesús dice el libro de Marcos, capítulo 1. Ahorita continuamos la meditación de este pasaje. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos. ¿Quién? Dice el versículo 32, hablando de Cristo Jesús. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Entonces Cristo Jesús, desde que inicia su ministerio, pues sanaba a muchos que le traían enfermos. Entonces María y Marta, conociendo de Cristo Jesús, sabiendo de su autoridad, pues sabían que podía sanar a Lázaro. Y las dos hablan con mucha seguridad. Si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Lucas 4:40. Y estos pasajes que parecen muy, muy sencillos, nos dan una pista. Dice el versículo 40. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces Cristo Jesús tenía la autoridad y el poder para sanar. María y Marta, sabiendo esto, le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Regresemos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 30 versículo 33. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Vean cómo Cristo Jesús amaba a Lázaro, amaba a sus hermanas, pero este milagro era una forma de enseñar de Dios para todos nosotros. Y para esto había tiempos. Y dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos cuando vieron que Cristo Jesús lloró, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dícele Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, lleve ya que es de 4 días. Quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Lázaro no fue colocado en un hoyo y después se le echó tierra. No, Lázaro fue colocado en una cueva, ¿sí? Y ahí, dentro de la cueva, quizás sobre piedra, se dejaba el cuerpo y o sobre el suelo, se dejaba el cuerpo y se cerraba esa cueva con una piedra. Y ese cuerpo pues empezaba a descomponerse. Aquí dice que cuando Cristo Jesús ordena que se abra el sepulcro, que se quite la piedra, vean que ellas dicen que ella es de 4 días.
y es que la descomposición del cuerpo humano cuando muere es inmediata. Se empieza a descomponer todos sus órganos internamente, los líquidos que están dentro de su cuerpo empiezan a drenarse, eh, y viene pues una corrupción de esta carne y una descomposición y huele mal, es lo normal. Todos nosotros pues vamos a tener ese proceso. Y dice el versículo 39 al final: Señor, llegue ya, que es de 4 días. Tanto en este versículo como en el versículo 17 se vuelve a repetir que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Versículo 40. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, ¿por qué alzó sus ojos? Porque se dirigió hacia el Padre. Dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Entonces sabemos que Cristo Jesús es el Hijo del Padre y que Cristo Jesús reconoce que el Padre es mayor que él. Dirigiéndose al Padre, le dice, le pide, dice: gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué haremos porque este hombre hace muchas señales? Fue un gran milagro el que Lázaro resucitara. Y posteriormente, dice en Juan 12, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos, e hiciéronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Es decir, después de esta resurrección, Lázaro continuó su vida material. ¿Sí? Pero, ¿qué hay detrás de la resurrección de Lázaro? La palabra Lázaro quiere decir Dios ayuda o Dios ayudó. Lázaro es una representación de una humanidad que estaba muerta en delitos y pecados. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando los pecados. Entonces los pecados hacían que la humanidad, dice en el libro de Isaías capítulo 24, que la humanidad enfermó y Lázaro enfermó. Isaías 24 dice el versículo 4: destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se inficcionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Entonces, una persona enferma cuando cae en pecado, cuando traspasa las leyes de Dios. El pecado, dice el libro de Romanos, capítulo 3,
Bueno, voy a leer primeramente Romanos 6, perdón, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, quiere decir que todo aquel que pecaba o todo aquel que peca, pues cae en este estado. Por eso dice Colosenses, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y es que todos los hombres pecan. No hay alguien que no haya pecado. Dice Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Y podemos ver en el libro de Romanos que todos los hombres faltan delante de Dios y todos los hombres pecan. Dice Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga justicia. Y dice el versículo 9, pues, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Al pecar, la humanidad enfermó. Todos los hombres tienen esa tendencia al mal. Dice en el libro de Génesis que el hombre, pues desde su juventud, se inclina, ¿verdad? Se inclina hacia el mal. Y los hombres faltan y pecamos, todos pecamos. De tal manera que todos caemos en una enfermedad que causa la muerte. Dice así en el libro de Isaías, capítulo 1, otro pasaje que nos hace ver que nuestras faltas en la Biblia son comparadas con una enfermedad. Dice Isaías 1, capítulo, versículo, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y cuando explica qué son estas llagas, dice el versículo 16. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 18. Venid luego y dirá Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que el hombre, la humanidad, tenía necesidad de un médico. Y Cristo Jesús vino a visitar esa humanidad en un tiempo determinado. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4. De hecho, nos está diciendo lo que el día de hoy estamos estudiando, nos está diciendo cuando Cristo Jesús vino a visitar al hombre. Dice Gálatas 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, o sea, había un tiempo ya destinado, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿En qué día visitó Cristo Jesús a la humanidad? En un día cuarto profético. En el libro de Salmos, solamente para aclarar un poquito este término, Salmo capítulo 90, dice el versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Quiere decir que un cuarto día delante de Dios vendrían siendo aproximadamente, ¿verdad? Pues tiempos, 4 tiempos de 1000 años. Quiere decir que desde que se fundó la tierra hasta que Cristo Jesús vino, pues aproximadamente hay
4.000 años. Sí. Bueno, vino en el cuarto día profético y ese cuarto día profético abarca aproximadamente el cuarto milenio después de que la tierra fue fundada. Entonces Cristo Jesús vino a visitar a esa humanidad que que estaba muerta en delitos y pecados. Y ahora es muy importante que para tener vida creamos en Él. Pero ¿cómo se tiene vida estando muerto en delitos y pecados? Dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. ¿Cómo están los muertos? Dormidos. ¿Qué dijo Cristo Jesús de Lázaro? Duerme. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Eso es ahorita. Muertos, todos los que estamos en delitos y pecados, estamos muertos. Y dice aquí, levántate y y te alumbrará Cristo. Entonces, tenemos en esta vida una oportunidad de cambiar nuestro estado delante de Dios, de pasar de muerte a vida. Dice el libro de Juan, capítulo 5. Entonces, para resucitar a futuro, es necesario resucitar en el presente. ¿Cómo? Cambiar tu estado de muerte a vida. ¿Sí? Levantarte de los muertos. De hecho, la palabra resurrección quiere decir levantarse. Entonces, nosotros, si estamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo es que podemos levantarnos de los muertos y vivir delante de Dios? Dice Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora. Y ahora es decir, estaba pasando en el momento que Cristo Jesús estaba diciendo estas palabras. Cuando los muertos en delitos y pecados, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Por eso Cristo Jesús decía que todo aquel que oye su voz y cree en Él, vive, ¿sí? Es decir, pasa de un estado de muerte a vida. Y ahora sí entendemos cómo alguien muerto en delitos y pecados puede pasar de muerte a vida. Pues si el pecado es lo que causa tu muerte y Cristo Jesús borra tus pecados, entonces ya no estás muerto, estás vivo. ¿Y cómo alguien puede borrar o echar mano de que Cristo Jesús le quite esos pecados? Dice el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Dice así, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No se refiere a que Cristo Jesús llevó nuestra gripa, nuestra tos, si alguien padece, no sé, alguna enfermedad en sus ojos o en alguna parte de su cuerpo materialmente, a eso no se refiere. Cuando dice que llevó nuestras enfermedades, es porque llevó esa enfermedad que al hombre le causa la muerte, que es el pecado. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, y aquí dice, por nuestros pecados. No son enfermedades materiales, son enfermedades del alma. El pecado enferma nuestra alma delante de Dios. Dice, el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos, sin excepción, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Entonces Cristo Jesús
fue el que, habiendo decidido ayudar a ese enfermo, vino a visitarlo. Y en ese cuarto día profético, que ya tenía a la humanidad 4 días de muerto, porque la humanidad inicia con Adán y Eva, y pues cayeron en falta. Entonces, desde el primer hombre hay falta. Y todos los hombres faltaron. No porque hubiera pasado genéticamente la falta de Adán a los siguientes hombres, eso no. Se refiere a que todos traspasaron los pactos, todos traspasaron las leyes de Dios, todos se inclinaron al mal, no por algo genético, sino porque el hombre inclina su corazón a la maldad. Y todos faltamos, y cada uno es responsable de su falta. No tenemos por qué culpar a otros. Dice el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si nosotros pecamos, estamos destinados a muerte. Estamos en un estado de muerte, esperando la muerte al final de los tiempos. Y dice Isaías 53, versículo 9. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Quién podía sanar a un enfermo? Pues alguien que no estuviera enfermo, es decir, alguien que no tuviera falta, ¿sí? Y Cristo Jesús dice en el libro de Oseas, capítulo 5, pues nos libra de esa enfermedad, borrando nuestras faltas delante de Dios. Oseas, capítulo 5, dice el versículo 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irán entonces Efraín al Asur y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Muchos creen que sus faltas, sus pecados, los van a sanar con alguna filosofía humana, con alguna forma de pensar humana. No, el único que sana, el único médico es Cristo Jesús, el único que sana a los enfermos. ¿Y cuándo es cuando alguien echa mano de esa sanidad? Porque la sanidad vino con la muerte de Cristo Jesús. Cristo Jesús, al dar su vida, borró los pecados de esa humanidad. Y no solamente de los enfermos que estaban desde el principio del mundo hasta cuando vino Cristo. No, también a los que nos toca vivir en este tiempo, los que les va a tocar vivir en el futuro, o los que ya pasaron de Cristo Jesús es acá. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 2. Versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? La gracia es un don inmerecido. El don inmerecido que recibimos de Dios fue que Cristo Jesús muriera por nosotros y pagara por nuestras faltas. Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Entonces, cuando alguien se bautiza, echa mano de la muerte de Cristo Jesús, echa mano de esa medicina que cura, que cura tu enfermedad. Esa sangre te quita esa enfermedad. No pierdan Romanos, vamos a solamente tocar este pasaje rápidamente, es Primera de Juan, capítulo 1, dice el versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo sanarme de esa enfermedad que lleva a muerte? Ya la padecemos.
ya tenemos faltas. Bueno, pues echa mano de la medicina que te quita la enfermedad. ¿Cuál es esa medicina? La sangre de Cristo Jesús. ¿Y cuando echas mano de la sangre de Cristo Jesús? Romanos capítulo 6 nos dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjense, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces quiere decir que cuando alguien se bautiza, resucita, pasa de un estado de muerte en pecados a un estado de vida delante de Dios. De tal manera que para resucitar a futuro, tenemos que resucitar ahorita. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que ir a ver a ese médico, tomar la medicina y dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también nosotros, pensad que de cierto, y aquí lo dice claramente, estabais muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estáis muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Que en el bautismo ya vas a dejar esa vida pasada, ese hombre viejo muere ahí, se deja ese pecado, esa enfermedad que traías, y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a ensuciar? ¿Vas a volver a faltar? ¿Vas a volver a caer en esa enfermedad? No, dice el versículo 13, ni tampoco presentéis, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 18, y liberados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Ahora, ¿a quién le vamos a servir? Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Entonces, sí, antes servías al pecado. Ahora Cristo te libera y puedes servir a Dios, dice el versículo 22. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces ya, ahora ya estás en otro estado, ya vives para Dios. ¿Y qué es lo que te espera? Dice, y por fin la vida eterna. Entonces, Lázaro es una figura en la que Dios nos enseña cómo curarnos de una enfermedad que causa muerte, que es el pecado. Y nos enseña por medio de la resurrección de Lázaro cómo esa humanidad, recibiendo las palabras de Cristo Jesús, pues tienen oportunidad de vivir. Y esto es muy importante. Dice Juan 5, dice, ahora es que todo aquel que oyere, todo muerto que oyere la voz de Cristo, vivirá. Lázaro estaba muerto. Y sin en cambio, dice Cristo Jesús, Lázaro, ven fuera. Quiere decir que oyó la voz de Cristo. Para que Lázaro saliera, tuvo que oír la voz de Cristo. Tuvo que oír esa orden. Entonces, ¿quieres vivir? Tienes que oír la voz de Cristo. Y si la oyes, vas a tener esa vida. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 10 y versículo 16. Y todo este acto que hace Cristo Jesús por el hombre, pues viene desde el Padre, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces Dios, al ver que la humanidad estaba enferma y ya muerta en faltas, le envía al médico, el médico. Y ese médico vino a sanarnos, pero también trajo con él, dice Proverbios capítulo 3, ya voy a ir terminando la exposición, versículo 8, Proverbios 3:8. Voy a leer desde el 7. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Entonces, ¿quieres vivir? ¿Quieres pasar de muerte a vida? Oye a Cristo y toma su sangre para que seas limpiado de tus faltas. Y habiendo sido limpiado, ahora consérvate en limpieza, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Venimos de una condición de suciedad, de inmundicia, de faltas, y habiendo sido limpiados con la sangre de Cristo, como decía Isaías, dice tus iniquidades, así sean muy rojas, dice, van a ser hechas como blanca lana. Y dice Eclesiastés 9, versículo 8, en todo tiempo, ya una vez que fuiste lavado, sean blancos tus vestidos, o sea, consérvate en limpieza, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces, lo que se espera de alguien que se cura de esa enfermedad, pues es que no se vuelva a enfermar. Que habiendo Cristo Jesús pagado por ti, pues no vuelvas otra vez a desperdiciar esa limpieza y vuelvas a enfermar. ¿Por qué? Porque ya no va otra vez Cristo Jesús a venir a la tierra a morir por ti. Y eso lo debemos de tener muy presente. La medicina es única, la aplicación es única. En la Biblia dice que es un solo bautismo en la verdad. Libro de Hebreos, y con este pasaje termino. Hebreos, capítulo, dice, voy a leer primero Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, el regalo, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice que es imposible. Entonces, la medicina que se aplica a ese enfermo es única. A ese muerto, la oportunidad de volver a vivir es única. No se debe de desperdiciar. Entonces, la resurrección de Lázaro es una figura de cómo Cristo Jesús vino a resucitar a la humanidad, a darle vida delante de Dios. No desperdiciemos. Ya habiendo entendido esto, no desperdiciemos esa oportunidad y salgamos de esa enfermedad de muerte y pasemos a vida. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el tema. Espero que sea de utilidad. Es un tema importante, aunque en la Biblia se habla de muchas enfermedades malignas materialmente. Esta enfermedad es la más peligrosa. Esta enfermedad es una enfermedad de muerte, muerte en el alma, muerte al alma delante de Dios. Pues espero que sea de utilidad para todos los que escuchen este tema y que tengan todos una muy bonita semana. Que Dios les bendiga, paz a vosotros a todos.
Pasamos